Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. Sí, buenas tardes. Hablar de la extracción y comercialización ilegal del oro en Venezuela, por supuesto hay allí una mezcla de factores que hay que mencionar aquí en el corto tiempo, ¿no? Pero por ejemplo, ahí es hablar de ilegalidad, ¿no? Ahí hay una cantidad de violaciones a leyes, a la Constitución, que se están cometiendo. Luego estamos hablando de deforestación y no solo deforestación, sino también en parques nacionales. Ya voy a nombrar algunos de los parques nacionales que están siendo afectados. Es hablar de etnocidios. Por allí yo sé que a veces les gusta tomar como bandera ese tema de los pueblos indígenas y toda la cosa. Bueno, hay también un tema de etnocidios ahí. Por supuesto, la creación de mafias que se asocian a lo interno de Venezuela con grupos irregulares, con mafias transnacionales de el oro. Y por supuesto, bueno, todo lo que tiene que ver con la destrucción de las zonas donde se hace la extracción ilegal de oro. Miren, no se ha nombrado, presidente, y es un tema. Aquí había una empresa de toda la vida que se encargaba del tema de la extracción y del procesamiento y de todo lo que tenía que ver con la materia aurífera, que era la empresa Minerven. Esa empresa que la dejaron morir, la fueron poco a poco dejando sin efecto, se encargaba de hacer la extracción de oro y de cumplir con la metodología para que los recursos que de allí emanaban llegaran al Banco Central de Venezuela. Bueno, ahora ha habido como una especie, se ha ido como de buonería en materia minera, que fue este decreto del arco minero del Orinoco. Bueno, a partir de allí se generó en Venezuela una especie de comercio ilegal, de contrabando de oro. Y ya voy a abundar en algunos detalles. Por ejemplo, la empresa Cristalex en el 2003 hablaba de 16 millones de onzas que había nada más en la mina Las Cristinas. Bueno, fíjense ustedes de lo que estamos hablando, nada más en una mina, una de las minas más, por supuesto, más ricas, que es la de Las Cristinas, en el sur del estado Bolívar. Bueno, ahí nada más habían 16 millones de toneladas. Todas esas concesiones mineras que por supuesto que vienen con tecnología amigable con el ambiente, que tenían todo un proceso, todo eso fue sacado para entregar esto a la minería ilegal, que por supuesto trae todo lo que mencionamos de contaminación, etnocidio. Se han contado más de 20 masacres en el estado Bolívar en los últimos 5 años. Fíjense ustedes, por ejemplo, parques nacionales que están siendo afectados, Canaima, Duida, Marahuaca, Yapacana, Parima, todos esos parques nacionales están siendo afectados, parques nacionales que además no solo cuentan con la protección a nivel nacional, sino son protección de organismos internacionales de ambiente, a nivel mundial. Son parques nacionales que tendrían que tener el resguardo absoluto por su frágil ecosistema. Bueno, eso está ahorita siendo explotado, repito, de manera artesanal y sin ningún tipo de tecnología que drene el tema del mercurio. Ahora fíjense, por ejemplo, hasta hace 5 años, fíjense ustedes que no es solo la extracción. Hasta hace 5 años, en el Banco Central de Venezuela, estábamos entre los primeros 15 países con mayor cantidad de reservas de oro probadas. Bueno, esas reservas de oro han empezado a salir vía contrabando. Ya hablé un poco de lo que es la extracción ilegal que ocurre en el sur, pero también ahora hablo
del oro que teníamos en el Banco Central de Venezuela y han ocurrido algunos de los casos. Voy a mencionar dos rápidamente. Un oro que apareció en Uganda, que aquí, fíjense ustedes cómo se habla de 3.600 kilos de piezas de oro, ¿verdad?, que aparecieron en Uganda y que su destino final era Turquía. ¿Dónde llegó ese oro? ¿Cómo llegó? En una aerolínea de, fíjense ustedes, la empresa Northwest Airlines de Rusia. Entonces ya tenemos Rusia, Turquía, Banco Central de Venezuela, en el mismo grupo de, vamos a decirlo, en esa centrífuga que hay ilegal. Vuelvo y repito, es una especie de buonería que se está haciendo con el tema de oro. Adelantaba Elías Mata que menos del 1% del Producto Interno Bruto tiene que ver con la minería. Lo que pasa es que ese 1% no pesa cuando, o ese menos de 1% no pesa cuando los recursos que ingresan por la vía del oro entran al Banco Central. Ahora, cuando son utilizados a discreción para promover mafias, para promover a discreción o utilizar a discreción ese dinero, por supuesto que representa alguna importancia. Hay un segundo elemento que también apareció aquí en las islas del Caribe, en Aruba, otra cantidad de oro que iba rumbo a Dubái. Todo esto con traders internacionales que se encargaban de hacer comercialización de oro de sangre. Y aquí entro rápidamente para ir concluyendo en el concepto del oro de sangre, ¿no? El oro de sangre es oro explotado en zonas en conflicto, que financia crímenes, promueve guerra y violación de derechos humanos. Ese oro de sangre que se explota aquí, que se saca aquí, en el sur del estado Bolívar, repito, más de 20 masacres, promueve la participación de grupos delincuenciales en Venezuela y ahora, más recientemente, de las guerrillas colombianas y los grupos terroristas de Colombia. Y además, recientemente, estas últimas 2 semanas, han ido apareciendo en el Callao cabezas humanas en la Plaza Bolívar, ya van 3 en las últimas 2 semanas, producto del cambio de asociación del régimen, que antes tenía grupos delincuenciales de AMPA común y que ahora pretende meter a el ELN, y ese enfrentamiento ha generado en las últimas 3 semanas, repito, la aparición de cabezas humanas en la Plaza Bolívar del Callao, por medio de mandarse mensajes un grupo contra otro. Lo cierto es que proponemos que tiene que nombrarse, o debe nombrarse, una comisión mixta que vea sobre este tema. En esa comisión proponemos, me atrevo a proponer desde aquí, tema de economía, porque estamos hablando de que, por supuesto, no está entrando al Banco Central el oro, porque Minerven, que era la empresa que hacía eso, ya no lo hace. Además, eso fue exprofeso, pero además, por supuesto, que está ocurriendo un desfalco a la nación. Ambiente, pueblos indígenas y Contraloría. Así que, por supuesto, aquí tendría que estar un diputado que ha dado una lucha valiente en ese tema, que es el diputado Américo de Gracia, hoy perseguido, ¿verdad? Y que tiene mucho que aportar en esa materia y que hoy, repito, no está aquí por estar perseguido, pero que ha sido uno de los grandes denunciantes y que ha puesto en evidencia no solo las masacres que han habido, sino todo el entramado de corrupción y de contrabando de nuestras riquezas. Así que bueno, quería dejar esa propuesta de que se evalúe la posibilidad de crear dicha comisión. Muchas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.